Tengo una amiga que se fue a Kenia a aprender suajili y con ella fue un traductor que la acompañó durante todo el viaje constantemente. ¿Os parece lógico o útil la estrategia que utilizó mi amiga para aprender una lengua? Hoy vamos a ver la relación que hay entre este traductor y la música y la opinión que tengo al respecto. Me dan la partitura, busco y escribo el nombre de la nota debajo del pentagrama. Para estudiarla, leo lo que he escrito en lugar del pentagrama en sí. Y el ritmo lo aprendo de oído hasta memorizarlo, si es que no me lo sabía ya de antes porque conocía la canción. Es muy habitual que los niños, según mi experiencia como estudiante y como maestra de música, sigan este protocolo a la hora de estudiar partituras. De hecho, seguramente todos hayamos visto partituras o incluso tutoriales sin notas, solamente con el nombre de ellas. Incluso libros de determinadas editoriales que ya para agilizar el trabajo a los alumnos vienen con canciones subtituladas. Cuando vi aquello por primera vez, me quedé perpleja, boquiabierta, estupefacta, anonadada, patidifusa, con el moño torcido. Vamos, que su justificación pedagógica tendrá, yo no digo que no, pero a priori no la veo. Si alguien la ve, que me ilumine, por favor y gracias. ¿Qué pasa cuando los niños tienen el nombre de las notas escrito? Pues lo mismo que cuando te llevas un traductor a Kenia a aprender suajili. Por muchos gestos que te haga el nativo cuando está hablando, seguramente esperarás a que el traductor te haga la traducción. Es decir, los niños por lo general en estos casos, en lugar de leer las notas, leerán el nombre que han escrito. Y esa es la analogía que les cuento, inventada, para que entiendan que si no escriben el nombre de las notas, las aprenderán antes. A ver, obviamente tiene que haber un trabajo que acompañe, es decir, el nativo nos tiene que mostrar o señalar el agua cuando dice agua, si no, por mucho que diga agua, no sabemos de qué estará hablando. Pero claro, es que en una partitura no solo hay notas. Si enfocamos nuestra atención al nombre de las notas, estaremos olvidando otros detalles que hay en el pentagrama, pues como puede ser la rítmica o las dinámicas, por ejemplo. Aspectos que si no se leen, pues se acaban memorizando a base de repetir y repetir y repetir. Es como si quisiésemos enseñar a un niño a leer partiendo de un texto que nosotros leemos y ellos repiten y repiten y repiten. Se aprenderá obviamente ese texto, pero no será capaz de leer otro por sí mismo. No sé si este es el ejemplo más indicado, pero bueno, me ayuda a explicar cómo lo veo yo. Sé que esto podría crear cierta controversia, pero no he dicho, digo ni diré que para hacer música haya que saber leer una partitura, ni muchísimo menos. ¿Cuantísima gente toca un instrumento sin tener ni idea de lo que es una corchea? Así. Así. Habrá docentes cuyo objetivo sea que los niños canten, toquen o bailen sin necesidad de una partitura, y lo respeto. Y me parece genial. Yo personalmente, a día de hoy, porque nunca digan nunca, creo que leer una partitura va mucho más allá de interpretar ciertos símbolos musicales. Les estimula el cerebro, ayuda a capacidades como la concentración y la coordinación, les aporta algo, es decir, que ni les resta ni les daña. Lo veo factible y enriquecedor, así que no veo motivo para no hacerlo. Igualmente digo que para mí enseñar o aprender lenguaje musical tampoco es lo más importante. La música en la escuela va muchísimo más allá de saber dónde está la nota así o que una blanca dura 2 tiempos. Como ya he dicho en algún vídeo, soy partidaria de primero vivirlo y después explicarlo. Y de la mano de esto va la idea de que primero aprendemos a hablar y después a leer y a escribir. Poco se habla de la escucha antes del habla. Con la música considero que el patrón debe ser el mismo. Primero escuchamos y expresamos y después leemos y escribimos música. En mis clases saltamos muchísimo en el pentagrama gigante, cantamos, escuchamos, utilizamos la fononimia antes de ver una sola nota escrita en el pentagrama. También soy muy partidaria de, tanto en educación infantil como en primero e incluso en segundo de educación primaria, trabajar con grafías no convencionales, especialmente con las cualidades del sonido y la rítmica. Es una forma de que los niños entiendan esa relación que hay entre imagen y sonido y puedan crear dibujos mentales cuando escuchan música. De esta manera, cuando les llegue la grafía convencional, es decir, el lenguaje musical, que es mucho más abstracto, pues les resultará mucho menos complejo. Por ejemplo, si desde pequeñitos hemos trabajado la altura con líneas que suben y bajan, que nos agachamos con los sonidos graves, nos levantamos con los agudos, pues les será mucho más fácil relacionar ese movimiento ascendente y descendente cuando le presentemos las notas musicales. 1. Porque escriben el nombre debajo de la nota. No sé si esto ha quedado ya claro. 2.
porque solamente tenemos 1 hora de música a la semana, algo de lo que ya me quejo en otro vídeo y seguramente me queje en vídeos posteriores. Y 3, porque el nombre de las notas es algo que hay que memorizar. Vamos, que no les echan horas a las tablas de multiplicar. Sé que en muchas ocasiones se asocian los colores a las notas musicales. Personalmente a día de hoy creo que es una idea muy acertada para los más pequeños, para trabajar la improvisación, la interpretación instrumental, como partituras no convencionales. El niño tiene un metalófono con placas de colores, tiene campanas afinadas en diferentes notas o utiliza boomwalkers y tiene una partitura con colores, donde marca rojo toca rojo, si marca azul toca azul, etc. Con esto él puede crear, simplemente combinando colores, diferentes partituras, puede improvisar, podemos hacer dictados sonoros, pero las notas musicales las enfoco de otra manera. De ahí que el pentagrama gigante que utilizo sobre el suelo o los juegos de notas que uso en clase sean todos en color negro. ¿Por qué? ¿Qué hace que una nota sea re o sol? Pues sin entrar en temas de claves, su lugar en el pentagrama. Por eso los truquis que utilizo para que los niños se aprendan el nombre de las notas son más bien reglas mnemotécnicas que hacen referencia a su puesto en el pentagrama. Aquí viene el meollo de la cuestión, las chichas, el condumio. Que este vídeo era para explicar lo que viene ahora, pero es que tenía que explicar todo lo que he explicado anterior. Tenía que explicar, porque he explicado y explicaré. No me quedaba a gusto. Soy una guía turística que al entrar en clase invita a los alumnos a tomar asiento frente a la pizarra porque vamos a hacer una visita a un edificio muy particular. Este edificio tiene 5 líneas y 4 espacios y unos vecinos cuanto menos curiosos. Está custodiado por una guardiana, se llama Clave de Sol y aunque vive en la segunda línea puede vigilar todo el edificio. Este está ubicado muy cerca del mar. De hecho, nuestro primer personaje se pasa las horas y los días en el agua. Cuando presento a este personaje, mientras lo voy dibujando en la pizarra, les digo que siempre está flotando y ellos de manera espontánea contestan Do. Pues ya está, ahí lo tienen. El primer personaje es Do. Y la línea adicional le sirve como flotador. El siguiente vecino adora los deportes de riesgo. Puenting, paracaidismo, barranquismo, lo que le eche. De hecho, suele escalar por el edificio, ya que no se le da muy bien. De hecho, más de una vez se ha quedado colgando del edificio. De vez en cuando se le oye gritar ¡Repámpanos! ¡Que alguien me rescate! Está claro quién es, ¿no? Aquí viene la que yo diría que es la nota favorita de los niños. Yo la llamo la nota pija. De hecho, les resulta muy graciosa la forma en que hago el personaje, me muevo y hablo. Pero confieso que a veces la recuerda más como la nota pija que como mí. Pero bueno, oye, es un primer paso. Esta vecina siempre va a la moda, siempre va de punta en blanco, de arriba abajo. Y de hecho suele decir mucho eso de mi casa está en primera línea de playa. Es muy importante remarcar tanto en mí como primera línea. Si al final asocian esta oración a esta nota, acabarán recordando su puesto en el pentagrama. Atención, porque en este edificio no todo es alegría y todo bonito. Hace un tiempo, durante un frío invierno, un fuerte temporal hizo caer la farola que había en el portal. Desde entonces nadie la ha reparado, así que sigue ahí, apoyada en la acera. ¡Shh! Que ahora voy a hablar del bebé del edificio. Se pasa las horas o llorando o durmiendo. Es hijo de la Clave de Sol, por eso se llama Sol. De hecho, no va a vivir la madre en el segundo piso y el bebé en el cuarto, obviamente. ¿Oís eso? Es la vecina de Sol, la gruñona, la que siempre está de mala leche. La pobre, como vive al lado de Sol, no soporta sus llantos. Esta nota que viene ahora es que ni necesita presentación. Lo que hago con esta nota es simplemente colocarla en el pentagrama e indicar 2 líneas por encima y 2 líneas por debajo. Entonces pregunto, ¿esta nota está en medio? Y todos me contestan, ¡sí! ¿Cómo se llama? ¡Sí! ¿Estáis seguros? ¡Sí! Estas preguntas las repito muy rápido y muchas veces para que estén contestando siempre sí, 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 hasta que de repente suelto un ¿está arriba? Entonces ahí ya se mezclan el sí, el no, la risa y bueno, un poquito de humor nunca viene mal. Acabamos la visita a Pentagrama 54 con el señor Don Do. Es un señor adinerado que consiguió hacerse con el látigo del edificio. Tiene la casa de 2 plantas. Al terminar podemos hacer un repaso rápido, recordar todos los personajes, hablar de su personalidad, preguntar a los niños cuál es el personaje que más les gusta, si se identifican con alguno. La idea es que hablen de los personajes, que comenten sus personalidades, que recuerden dónde viven. Toda esta historia, para que la puedas usar en clase, la hemos transformado en un poema ilustrado.
con un poco de suerte, si en lengua tienen que trabajar los poemas, ahí lo dejo. Yo voy rascando horas de donde puedo. Resumiendo, 1. Vivir, experimentar, sentir la música, los sonidos. 2. Ponerle imagen a los sonidos, con grafías no convencionales, líneas, dibujos, colores. 3. Iniciar el lenguaje musical de la forma más práctica posible, e intentando siempre hacerlo desde varios enfoques. El visual, que los niños lo vean escrito, que lo vean en imágenes. El cinestésico, a través de las manos, por ejemplo con la fononimia, o a través del cuerpo saltando en el pentagrama gigante. Y el auditivo, todo lo anterior acompañado siempre de la escucha para no perder esa relación entre imagen y sonido. 4. Contar la historia de Pentagrama 54 presentando a los personajes, siempre remarcando mucho su lugar en el pentagrama y acompañando la historia con dibujos. 5. Reconocer a estos personajes desordenados, es decir, que no sigan el orden de la escala de Do mayor. No tenemos por qué empezar con los 8 sonidos de golpe, podemos empezar con 3 e ir añadiendo el resto. 6. Realizar el ejercicio anterior pero sustituyendo los personajes por las notas musicales. 7. Acompañar lo anterior con todo tipo de juegos, sin olvidar la canción, el movimiento, la interpretación musical y la escucha. Está chupado, ¿no? Está tirado, vamos. Quizás no seas docente de música y cuando eras pequeño no conseguiste aprenderte los nombres de las notas y esto te ha ayudado. Si es así, házmelo saber y si no, pues oye, también. ¿Se te ocurren otro tipo de personajes que en función de dónde viven en el pentagrama les puede ayudar a los niños a reconocer y memorizar las notas musicales más fácilmente? Y como mi justificación os ha convencido y la historia y los personajes os han resultado muy curiosos e interesantes, ahora solo tenéis que acudir al poema ilustrado para poder disfrutar, aprenderlo y aplicarlo en clase. Espero que estéis aprendiendo, seguid hablando en clave y que la música siga creciendo. ¿Por qué hago el gesto ese? No me gusta.